Saludos a todos. En el día de hoy vamos a estar teniendo una introducción sobre el precio en la mezcla de mercadeo. Y en el mundo del marketing el precio representa mucho más que una simple cifra. Es un elemento estratégico dentro de la mezcla de mercadeo junto a lo que es producto, la plaza y la promoción, que influye directamente en la percepción del consumidor, en la posición de la marca y en la rentabilidad de lo que es la empresa. ¿Cómo definimos precio? En otras palabras, el precio es la cantidad de recursos financieros que está dispuesto a pagar el consumidor o el cliente por un bien o un servicio siempre y cuando satisfaga sus necesidades o cumpla sus requisitos requeridos. Es decir, que sea de utilidad en términos de uso, tiempo y lugar. A través del tiempo, el precio ha operado como el principal factor en la elección del consumidor. Esto pasa también mucho en Puerto Rico, lo cual prevalece todavía en aquellos países también pobres o en vías de desarrollo. Por eso se dice que las personas tienden a ser price sensitive. Pero además de esto, el precio es importante saber que comunica valor. El precio usualmente puede reflejar la calidad, exclusividad o accesibilidad y es uno de los factores más sensibles en la decisión de compra. Por ello, definir una estrategia de precios adecuadas implica comprender ciertamente el mercado, analizar la competencia, evaluar los costos y sobre todo conocer cuál es nuestro cliente. Así que en esta presentación vamos a explorar cómo el precio actúa como una herramienta. Vamos a ver también algunas estrategias que ustedes con sus empresas o futuras empresas pudieran utilizar para fijar el precio y al final del día vamos a comprender ese papel del precio en la mezcla de mercadeo para diseñar propuestas con un valor coherente. Aquí les dejo la lista de algunos de los factores que influyen en el precio, ya los vimos, pero también es importante formular cuál va a ser el objetivo de por qué va a tener ese precio y tiene que tener alguna justificación, ya sea nuevamente porque hay mucha demanda del producto, porque hay, ¿verdad?, cierta competencia que tiene estos precios de mercado y usted dice como que bueno, no lo voy a poner muy alto porque quizás no lo compran, mayormente cuando son productos homogéneos, o quizás quiero mantenerme cerca de lo que la competencia pone, o quizás lo pone un poco más barata, depende, ¿verdad? Una vez usted estime los costos, si realmente puede poner ese producto un poco menos que la competencia. Va a depender, claro está, de su público. Usted quizás le pueda también añadir algún tipo de valor a su producto y lo pueda vender inclusive más caro que la competencia. Así que va a depender de varios factores. ¿Qué otros factores afectan el precio en la agricultura? Hay factores internos, que son los factores que pudiéramos controlar, y hay factores externos, que son los que no controlamos. En términos de costos de producción, sí podemos controlar los materiales, podemos controlar la mano de obra, el transporte, el empaque, el agua, la electricidad. También en términos de estrategia de marca, sabemos que hay ciertos productos que pudiesen ser premium versus ciertos otros productos que pudieran ser económicos. Va a depender de su estrategia como tal. Y también va a depender de los objetivos del negocio. Hay fincas, por ejemplo, que venden por volumen, porque les sale mejor ese tipo de negocio. También hay otras fincas que venden y tienen cierto margen de ganancia, quizás un 50%, un 20%, un 10%. Realmente, cuánto tú quieres ganar, pues va a depender del producto que tú tengas. En externos, que son los no controlables, pues usted no necesariamente controla la demanda del mercado. Por ejemplo, estamos viendo que hay un consumo actualmente de café, hay muchos coffee shops, por lo tanto esto está en aumento. Si está en aumento, pues puede ver que los precios están más caros. Antes quizás uno iba a una cafetería y el café le costaba, no sé, $1, $2,
Hoy en día usted va a un coffee shop, le puede costar $3, $4, depende del tipo de café que sea. Así que ciertamente hay cosas que pues si en este caso usted siembra café y da la casualidad que hay un aumento en la demanda, pues excelente. Pero no siempre uno puede controlar esa demanda. Tenemos la competencia. Eh, Usted sabe que muchos de los productos que llegan a Puerto Rico son importados. Así que usted tiene que competir, quizás por ejemplo si usted está sembrando guineo con el precio del guineo que es importado. Tenemos ciertas temporadas y climas, usted sabe que la agricultura es afectada por todo, ya sea los huracanes, eh, sequías, lluvias, todas estas cosas pueden afectar las cosechas y pueden elevar los costos de producción y también se pueden elevar los precios por la escasez. Tenemos también factores económicos cuando hay inflación, quizás hay también aumento de los costos de los insumos agrícolas, ahora con los aranceles, así que todo este tipo de cosas realmente nosotros no tenemos control sobre ello. En términos de precios, aquí le tengo un ejemplo, ¿verdad? Digamos que hay un productor de plátano o usted es un productor de plátano, siempre considere cuáles son las temporadas altas. Porque si, por ejemplo, en temporadas altas todo el mundo está sembrando plátano, pues los precios van a bajar. ¿Por qué? Porque hay más oferta. Pero si usted siembra en temporada baja, pues los precios van a subir porque no hay plátano, entonces usted pudiera tener una mejor ganancia. Así que es importante que usted verifique, ¿verdad?, cuándo es el momento para sembrar. Ahora bien, ¿quién fija el precio? Pues en una empresa depende del tipo de organización, el tamaño, la estructura interna, pero en general es una decisión que involucra, si por ejemplo es una empresa grande, varios niveles, varios departamentos. Si es, por ejemplo, una empresa pequeña, la mayoría de las fincas tienden a ser pequeñas, pues quien fija el precio tiende a ser el dueño. Si es una empresa mediana, la fijación está a cargo de la alta dirección. Si es una empresa grande, pues hay unos directivos divisionales que se encargan del precio. Y si es una industria, ¿verdad?, como la minera, la petrolera, pues ya hay departamentos oficiales para fijar esos precios. Así que nuevamente va a depender del tipo de estructura que exista en la empresa. Pero en el caso de la mayoría de las fincas en Puerto Rico, pues el dueño es quien tiende a fijar el precio. La determinación y la asignación de los precios es crucial para el éxito de su empresa. Y en términos de la agricultura, ¿por qué es importante, verdad, ese precio? Primeramente porque afecta lo que es la rentabilidad de ese negocio. La rentabilidad es un indicador que muestra qué tan eficiente y productivo es la empresa al generar ganancias a partir, ¿verdad?, de los recursos que utiliza, como el dinero invertido, los activos, esas ventas, bla, bla, bla. La rentabilidad, en otras palabras, mide si el negocio está obteniendo beneficios y en qué proporción. Así que ciertamente el precio va a afectar directamente lo que es la rentabilidad de su negocio. El precio también influye en la percepción del consumidor sobre calidad y valor. Y esto lo hemos visto, ustedes conocen bastante bien sobre este tema. Y también determina la competitividad en el mercado. En el sector agrícola, ¿verdad?, el precio de los productos como ya sean frutas, granos, carne, es uno de los principales factores que define la posición de un productor frente a sus competidores. Un precio demasiado alto puede hacer que los consumidores o compradores elijan productos importados o de otros productores si no tiene, ¿verdad?, un valor añadido ese producto, o un precio demasiado bajo también puede afectar la rentabilidad y la sostenibilidad del negocio, porque ciertamente si usted, por ejemplo, pone un precio muy barato, pero con las ganancias no puede pagar esos costos de producción, pues esto va a afectar ciertamente su negocio directamente. Existe lo que se llama las falacias o esos mitos en términos de asignación del precio.
Por ejemplo, tengo que vender al doble del costo, no necesariamente, y no necesariamente vender al doble del costo significa aplicar ese markup del 100%. Tengo que tener un margen de ganancia de un 20 o un 30%, pues realmente va a depender del tipo de negocio. Ese rango es común en ciertos sectores, pero no es una regla universal. En algunos negocios, por ejemplo, los agricultura, los márgenes pudieran ser menores, puede ser más que un 10%, un 15%, pero puede haber una alta rotación de venta. En otros sectores o negocios como la tecnología, pues los márgenes tienden a ser mayores, o sea que uno gana más, pero hay un menor volumen de venta. También si vendo a precios mayores tendré mayor ganancia. Mira, pues no siempre aumentar el precio no va a garantizar más ganancia, porque inclusive puede reducir las ventas si el cliente no percibe el mismo valor. Ejemplo, si subes el precio un 20%, pero las ventas caen un 40%, tu ganancia total va a ser baja. Por eso, lo más importante no es vender más caro, sino vender de manera que sea rentable y sostenible, ofreciendo un valor que justifique el precio. Así que debemos recordar también que si el negocio o el establecimiento vende a precios muy altos, cuando lo comparamos con nuestra competencia, pues los consumidores van a comunicar esto a otros, lo cual pudiera perjudicar nuestro negocio y eventualmente las personas desistirían de comprar sus productos. También debemos recordar que vivimos en la era de la información, los consumidores están buscando constantemente reviews, están viendo otras plataformas sobre los precios, por lo que usted debe estar consciente cuál es el precio que usted asigna. ¿Cuáles son algunos errores comunes al fijar los precios? Primeramente, que no calculamos bien los costos y si no calculamos bien esos costos, pues puede haber pérdidas económicas. Tampoco fijamos los precios sin analizar la competencia. Importante nuevamente hacer ese ejercicio. No considerar las fluctuaciones del mercado y las temporadas, ¿verdad? Hay ciertas temporadas que usted puede vender más alto, otras temporadas que debe vender a menores precios. Y no agregar valor al producto, ya sea una marca, un empaque, una diferenciación, porque ciertamente en la hora de fijar el precio, pues quizás no puede dar un valor más alto. Antes de determinar el precio, tenemos que entender el tipo de negocio que estamos. Por ejemplo, si tenemos una venta de productos, somos detallistas, somos mayoristas, o sea que depende de ese tipo de negocio, vamos a determinar el precio. Si estamos elaborando productos, son de alimentos o somos artesanos, por ejemplo, en manufactura, estamos en servicio, en empaque, en distribución, así que realmente esto va a depender. Tenemos algunos conceptos que probablemente ya ustedes conocen, como lo que es el retail price, el manufacturer suggested retail price o el precio sugerido. Este es un precio estandarizado recomendado por el fabricante y por lo general el mismo fabricante es el que lo asigna. Y este precio incluye el costo de producción o elaboración del artículo y el costo del transportar el producto. De hecho, hay algunas compañías que tienen precios sugeridos, pero se pudieran en algunos casos bajar los mismos. No sé si han comprado, ¿verdad? Quizás en la gasolina las papitas, ya tiene esos precios sugeridos. Si usted va a una tienda de ropa, ve los tags y ya tiene un precio sugerido, pero ese precio ya incluye un margen de ganancia para el comerciante. Factores a considerar para asignación de precios. Realmente, nuevamente, la asignación de precios aplica a todo tipo de negocio, pero la complejidad de esta determinación de precio va a depender del tipo de negocio. Por ejemplo, en los negocios de reventa de productos, pues el costo es un poco más fácil de determinar comparado con el costo de una artesanía de madera. Entonces, ¿cuáles son esos factores? Primeramente tenemos el costo del artículo o el costo de producción, tenemos la cantidad que están dispuestos a pagar los clientes, tenemos el precio de la competencia, la calidad del producto comparado con la competencia, la cantidad del producto, me refiero al volumen, la localización del negocio, la marca del producto o ese nombre de negocio, el ingreso de los consumidores, la disponibilidad de precios en Internet y los servicios al consumidor. Estos son algunos de los factores a considerar
para lo que es la asignación de los precios. Empezando por el costo de producción, este es un solo factor para considerar lo que es ese precio del producto o ese precio de servicio. No es el único factor a considerar al momento de asignar precio. Y es importante conocer el costo del artículo a vender. Debemos conocer el precio mínimo a cobrar para no tener esas pérdidas. Y también tenemos que considerar todos los costos para producir el producto final. En ocasiones pensamos que tenemos, por ejemplo, materiales gratis, pero no pensamos en que pueden existir costos adicionales detrás de esos materiales gratis en nuestros costos de producción. Supongamos que a usted le regalan algún tipo de artículo, pero le dicen, mire, ¿sabes qué? Usted le regaló tal cosa, pero tiene que buscarlo a X pueblo. Pues usted entonces, aunque tiene el material, ese costo de transporte, pues ciertamente no es gratis. También hay veces que usted necesita mano de obra para recoger ciertos equipos. También hay costos de traspaso, por ejemplo, de un carro, digamos. Puede haber costos de impuestos, puede haber costos de reparación. Digamos que usted le regala un tractor, pero hay que repararlo, pues el tractor es gratis, pero esa reparación no. Así que eso de materiales gratis realmente no necesariamente son gratis, tienen algún tipo de costo. ¿Qué se debe incluir dentro de los costos de producción? Primeramente, nuevamente, el costo de los materiales o los insumos. Debemos incluir los salarios de los empleados, salario del dueño, administrador. Debemos incluir los costos de transportación de materiales, los costos de utilidades, lo que es energía, agua, teléfono, internet, y los costos de otros servicios mensuales. Vamos entonces a tener un ejemplo de determinación de costo por unidad. Por ejemplo, supongamos que usted vende cilantrillo. El total de gastos de esa pequeña producción fueron $2.005 y usted tuvo una producción de 2.479 libras. Para sacarle el costo por libra, usted divide el total de gastos por la cantidad producida, que serían los $2.005 dividido entre los 2.479 libras, y esto le da a .81, que en este caso sería su costo por unidad o el precio mínimo. El precio mínimo de venta es lo que usted debe tener para cubrir todos sus costos, por ende el costo por unidad es igual al precio mínimo y el precio mínimo es el total de gastos dividido entre la cantidad producida. Ya después de eso, usted le puede añadir un margen de ganancia, quizás un 20%, un 30%, un 15%, va a depender de usted. Pero lo mínimo que puede vender la libra de cilantrillo, en este caso, es .81 para que usted esté al menos en break even. Ahora tenemos lo siguiente, otro caso que sería entonces la producción mínima, que es la cantidad más pequeña que necesitas producir o vender para no perder dinero. O sea, en este caso, el total de gastos es $2.005. Así que tú en cierta medida necesitas recuperar esos $2.005 con tus ventas. El precio mínimo, que es .81, es lo menos que puedes cobrar por cada libra para no perder dinero. Si cobras menos de eso, no vas a alcanzar a cubrir los gastos. Pero ahora tú decides vender tu producto a $3 por libra, que es mucho más que el precio mínimo. Entonces lo que vas a hacer es lo siguiente, 2005 dividido entre 3 equivale a 668 libras. Eso significa que si vendes 668 libras a $3 cada una, juntas justo $2.005, que es lo que gastaste en esa producción. Tenemos el concepto que se llama margen de ganancia. El margen de ganancia es el porcentaje o cantidad que una empresa o persona obtiene como ganancia después de cubrir todos los costos asociados con la producción o adquisición de un producto. O sea, en otras palabras, representa la ganancia neta que queda después de restar los costos del ingreso total obtenido por las ventas. Está el cálculo basado en precio de venta, que al margen se le aplica de forma
que tu ganancia sea una parte proporcional de lo que paga el cliente, lo que usualmente sube el precio, o está el cálculo basado en el costo de producción, que el margen se limita al costo de producir, por lo que el precio no sube tanto. En otras palabras, cuando haces el cálculo con la primera fórmula, la del precio de venta, la ganancia se calcula pensando en lo que paga el cliente. Entonces, como tú quieres que tu ganancia sea un porcentaje del precio total, necesitas subir mucho más el precio para que ese porcentaje se cumpla. Ejemplo, tienes $18 de costo de producción. Quieres ganar un 45% del precio de venta. Entonces el resultado, en este caso, utilizando esa fórmula, te da 32,75. Aquí el precio sube porque estás diciendo mi ganancia será el 45% de lo que el cliente paga. Por eso el precio final sube más. En el cálculo basado en el costo de producción, el margen se limita al costo de producir, por lo que el precio no sube tanto. Esto significa que cuando utilizas esa segunda fórmula, la del costo de producción, tu ganancia se calcula solo sobre lo que te cuesta hacerlo, no sobre el precio que paga el cliente. Entonces el precio no crece tanto porque tu ganancia es más modesta. Ejemplo, el costo son 18, quieres ganar un 45% del costo. Por lo tanto, el resultado en este caso va a ser $26,10. Aquí el precio es menor porque dijiste, quiero ganar solo un 45% más de lo que me cuesta producir. Por eso el precio sube menos. Así que el precio de venta es lo que paga el cliente y el costo de producción es lo que te cuesta hacerlo. En el siguiente slide veremos un video de cómo costear los productos, así que cuando reciban esta presentación simplemente le dan clic al video y entonces podrán ver cómo se calcula también otros tipos de ejemplos de margen de ganancia. Volviendo a los factores de asignación de precios, estábamos hablando de los costos de producción. Dentro de los costos de producción también está el costo de transportación de materiales y aquí simplemente, ¿verdad?, que la persona que busca ya sea las maderas, las semillas, etcétera, debe incluirse como parte del costo de transportación y un salario para la persona que buscó el material. Hay un concepto que se llama la compra de insumos versus el uso de insumos. Primeramente, ¿qué son los insumos? Pues son esos materiales o las cosas que necesitas para producir algo. Si haces galletas, tus insumos serían harina, azúcar, huevos, mantequilla. Cuando hacemos compra de insumos, que está en su lado izquierdo, aquí estás considerando todo lo que compraste, aunque no lo uses todo todavía. O sea que estás contando el gasto total de la compra. Ejemplo, compraste materiales que te costaron $2,000, $2,041,40. Vas a vender 200 unidades, por ejemplo, 200 galletas. Entonces divides el gasto total entre las unidades. Los 2,041,40 dividido entre 200, eso le va a dar a $10,21 por unidad. Esto significa que si tomas en cuenta toda la compra, cada unidad te costó $10,21 producirla. Uso de insumos que le queda en el lado derecho, aquí estás considerando solo lo que realmente usas, no todo lo que compraste. Ejemplo, de esos insumos solo usaste una parte, 1%, no todo. El gasto real usado fueron 782,88. Vas a vender las mismas 200 unidades. Entonces 782,88 dividido entre 200 le va a dar a $3,91 por unidad. Esto significa que si solo cuentas lo que usaste, cada unidad te costó $3,91 producirla. Entonces, ¿qué precio le doy al producto? Pues depende de qué quieras calcular. Si quieres recuperar toda la inversión, o sea, todo lo que compraste, utilizas $10,21. Si solo quieres cubrir lo que usaste esta vez,
pues utilizas los $3.91. En el siguiente slide le dejo otros videos de cómo costear productos. Determinación del precio. Al contar con el costo exacto, podemos asignarle un precio justo al consumidor que atraerá más clientes. ¿Qué precio asignaría? ¿Por qué? ¿Qué otros factores utilizo? Pues los siguientes factores son importantes para determinar el precio. El factor ¿qué cantidad están dispuestos a pagar los consumidores? Pues está dado a las características demográficas de las personas. ¿Cuál es su género? ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es la generación? Ingresos, cultura, religión, estilo de vida. Debemos pensar realmente en cómo los consumidores van a reaccionar por el precio de acuerdo a estas características demográficas. Otro factor es el precio de la competencia. Debemos investigar esos precios, como les había dicho, productos iguales o similares. Deseo tener un precio menor o mayor que la competencia. ¿Por qué va a ser menor? ¿Por qué va a ser mayor? Esto es aún más importante describirlo. Calidad del producto. ¿Cómo se compara mi producto con la competencia? ¿Es mejor? ¿Es igual? ¿Es peor? ¿Qué tipo de insumos o materia prima utiliza mi producto? ¿Los más baratos? ¿Los más caros? En alimentos específicamente, pues se nota mucho la calidad del producto, así que es importante esa consistencia en el producto. ¿La cantidad o el tamaño es importante? Pues ciertamente va a depender de la industria de los alimentos, pero en general sí es importante la cantidad y el tamaño. ¿Cómo son los tamaños de los productos similares? ¿Son más grandes? ¿Son más pequeños? La localización del producto o la localización en este caso del negocio ciertamente es importante y me debo preguntar, por ejemplo, para el producto, si lo vendo a un supermercado, ¿en qué lugar de la tienda está mi producto? ¿El lugar realmente es apropiado? ¿Es fácil de ver o identificar ese producto en la góndola? ¿Es llamativo mi producto cuando se encuentra con otros productos en esa misma góndola? Y para el negocio, ¿dónde está mi negocio localizado? ¿Está cerca de una avenida principal? ¿Cuál es la velocidad mínima en la carretera, por ejemplo? ¿Verdad? En carreteras que vas a 65 millas por hora y tu negocio está ahí, realmente van a parar. Está en un lugar accesible con estacionamiento o no tiene estacionamiento, eso puede dificultar. Está bien identificado cómo llegar a mi negocio, hay signs. Todas estas cosas pueden afectar el precio de su producto. Lo que es la marca del producto, ciertamente, o cómo los consumidores perciben su marca, va a afectar directamente lo que es la fijación de los precios, los ingresos. Sabemos que los consumidores que tienen altos ingresos pueden pagar más por su producto versus consumidores que quizás no tienen tantos ingresos, pues probablemente paguen menos. Si, por ejemplo, también el ingreso de los consumidores, pues ciertamente tiende a estar relacionado a la localización. Si el negocio está localizado quizás en un local, una avenida principal, voy a tener consumidores probablemente con ingresos variados. Si está localizado en un barrio o una barriada, mis clientes pueden estar en unos rangos de ingresos menores. Información y disponibilidad de precios por internet. Nuevamente recordemos que al momento de asignar precios a sus artículos, el consumidor o el comprador buscará la información de precios de productos similares. Y por último, está el factor del servicios al comprador. Si usted tiene, digamos, entregas o delivery, si tiene garantías en el caso quizás de alimentos, puedes, por ejemplo, regresar el dinero si no le gusta. Descuentos a envejecientes, descuentos a militares, a policías, a bomberos, todo este tipo de cosas son servicios que usted pudiera añadirle algún extra dentro de su precio. La última sección de esta presentación son los precios psicológicos. Estos se basan en el comportamiento de las personas
ante un nivel determinado del precio del producto y en función del valor percibido que se le otorga según los atributos del producto. O sea que las personas nos hacemos una idea de los precios en función del producto. Por ejemplo, cuando pensamos ir a un restaurante, esperamos unos precios diferentes, así vamos a un fast food. Tenemos a pensar, ¿verdad? Que si vamos a un restaurante, pues va a ser más dinero. Igual que si vamos a un restaurante de 3 estrellas Michelin, pues ciertamente va a ser mucho más porque es la percepción que nosotros hemos tenido por la cultura, por los medios, etcétera, etcétera. La psicología de los precios. Aquí vamos a hablar diferentes trucos que utilizan en el mercadeo, mayormente en el sentido de precios psicológicos. Por ejemplo, está lo que se llama el charming price, que es cuando tienes números que terminan, por ejemplo, 99,99, psicológicamente hace que el cliente redondee para abajo. También tenemos 837, que son precios que terminan con números aleatorios y tienden a percibirse como baratos. Cuando son precios que terminan en número completo, son percibidos como de alta calidad, por ejemplo, 5.000. Tenemos otros tipos de trucos. Usualmente esto lo veo mucho en restaurantes de comida rápida. Digamos que usted pone un combo y tiene tres precios distintos. Tenemos el pequeño, sale en $5.99, el mediano en $6.50 y el grande tiene un precio de $6.99. Y esto consiste en hacer creer al consumidor que la mejor opción es el grande, ya que el pequeño y el mediano están bien cercanos al precio del grande. Tenemos otros tipos de táctica, por ejemplo, aquellos que compran en línea o venden en línea. Tenemos aquí un ejemplo de un control, digamos, de PlayStation. Dice $55 más $10 de envío. Una opción para que la persona perciba que hay más valor es que usted ya le añada el envío y ponga $65 más envío gratis. Esa palabra gratis, el consumidor la percibe como que es algo bueno, que le estás dando un mayor valor. Por lo tanto, aunque los dos sean exactamente lo mismo, el consumidor va a tender a comprar el $65 más envío gratis. Eso es simplemente una táctica. También hay otras tácticas para venta donde tú puedes dividir el costo total. Esto sale mucho en los anuncios de televisión, donde te dicen vas a pagar 6 cuotas de 749,90 en vez de pagar 4.500, un ejemplo. También otras tácticas son resaltar los descuentos. Por ejemplo, un artículo de ropa dice 69,99 antes y ahora está en 29,99. Y también el uso de los porcentajes, que lo vamos a ver ya mismito, que es como, por ejemplo, $20 de ahorro. No, mejor poner 50% de descuento porque suena más. Y evita los números enteros cuando son artículos del día a día. Por ejemplo, en vez de poner 20, pues pon 19,99. Aquí tenemos otros visuales donde hay contrastes visuales. Por ejemplo, en su primera imagen tienen precio original y precio rebajado y los dos tienen el mismo tamaño, pero abajo tiene el precio original más grande y el precio rebajado más pequeño. Así que si distingues visualmente el precio de tu producto con un precio de referencia, por ejemplo, utilizando un color diferente, la diferencia entre los dos precios percibidas será mayor. Tenemos otro ejemplo que son los descuentos con porcentaje para precios debajo de, por ejemplo, $100. Aquí dice euros porque la imagen es europea, pero si, por ejemplo, ponemos todo lo que sea menor de $100, es más grande el por ciento, visualmente hablando, en por ciento. Por ejemplo, en vez de 30 euros, 3 euros de descuento, sería 30 euros, 10% de descuento. Es exactamente lo mismo, pero el 10 es
más alto en términos de los números, ¿verdad? En lo que es visual. Tenemos también los descuentos con números absolutos para precios de más de 100 euros, o en este caso $100. Si, por ejemplo, tienes $350 y le pones $10 de descuento, no se ve como mucho. Pero si tienes $350 y le pones $35 de descuento, pues ciertamente esto hace que la magnitud numérica sea percibida o la magnitud numérica percibida del descuento sea mayor. Tenemos las técnicas de pricing o técnicas de precios. La primera empezamos con estrategias de precios dinámicos y esta estrategia se basa en flexibilidad de los precios, con lo que un producto puede ser que valga menos o más en función de la fluctuación de demanda o de una fecha concreta. Un ejemplo lo podemos ver con lo que son vuelos. Probablemente, no sé si ha tenido la oportunidad de viajar, pero el vuelo puede tener distintos precios en función de la hora o el día que usted quiera comprar el billete. Quizás hoy le sale un precio, en 2 horas le sale otro precio y mañana le sale otro precio. ¿Por qué? Porque se produce de acuerdo a la demanda. Mientras más personas están buscando su mismo vuelo, pues más probable es que el precio aumente. Si hay menos personas buscando el mismo vuelo, pues puede ser que entonces el precio disminuya. Así que usualmente estos cuentan con algoritmos que son capaces de calcular los precios en función del número de billetes vendidos para cada vuelo. Eh, por ejemplo, también esto pasa con los taxis. Digamos, también hay tiendas por internet que tienen precios que cambian por el día. Si quedan pocos productos, el precio sube. Si hay mucho en stock, el precio baja. Así que hay varios ejemplos en los cuales nuevamente, si hay mucha demanda, probablemente el precio aumente. Tenemos lo que son los precios comparativos, que es cuando tú estás comparando los precios de quizás uno o dos o más productos, ya sea tuyos o de otros, para analizar cuál conviene más. Supongamos que el jugo A y el jugo B tienen la misma cantidad, pero el precio es distinto. El jugo A cuesta 1,77 y el jugo B cuesta 1,25. El B es más barato y pues usted dice como que si, ¿verdad? Si los clientes están preocupados por el precio, pues finalmente probablemente van a coger el B. Así que se refieren al uso de datos sobre los precios de la competencia como un punto de referencia. Sin embargo, esta carrera a la baja desde una perspectiva financiera no siempre es la mejor estrategia para cada negocio y producto. Eso va a depender. Otra estrategia o técnica de pricing puede ser la estrategia de penetración de mercado, que es cuando una empresa pone precios bajos al principio para que más personas conozcan y compren su producto rápidamente. O sea, en palabras sencillas, es entrar al mercado con precios bajos para ganar clientes y hacerse conocido. Supongamos que usted tiene una tienda online, tiene un producto que salió súper reciente, es extremadamente nuevo, bastante desconocido, pues pudieras implementar una estrategia de precios de penetración acorde a las circunstancias. En este caso, quizás pones un precio bajo de ese producto hasta que eventualmente, cuando ya lances ese producto al mercado y tenga un tiempo dado, pues entonces usted diga como que, ok, ahora sí puedo subir de manera progresiva el precio. También esto pasa en suscripciones, quizás en mucho en tecnología, quizás usted tenía un precio cuando descargó Spotify, supongamos, pero a la compañía, ¿verdad? Entrar al mercado poco a poco, tener los clientes, tener una cierta lealtad, los clientes ver que su producto era bueno, pues y ha ido aumentando, ¿verdad? Esa cuota. Así que esto es simplemente para capturar esos primeros usuarios
y que las personas pues se den cuenta del producto, y una vez que ya prácticamente las personas conozcan, entonces aumentamos. Tenemos lo contrario, que es la discriminación de precios, y consiste en establecer primero un precio alto para el producto que se está intentando introducir en el mercado, y a medida que el producto va siendo conocido, vas a ir reduciendo el precio de forma progresiva. Esto se da mucho, por ejemplo, en tecnología, electrodoméstico. Eh, Al principio, digamos que usted compra un iPhone y el iPhone último modelo, pues tiende a estar muy caro porque es como que la gente lo quiere tener, representa estatus, etcétera, etcétera. Pero una vez ya ese producto ha pasado los meses, quizás un año, pues ya automáticamente pues ese producto va a bajar de precio. Así que al principio, en la fase de descremado, debes dirigirte a clientes de alto poder adquisitivo, que se llaman esos early adopters, que son esas personas que lo quieren tener todo al momento. Ese es prácticamente tu target market, pero ya después se lo vas vendiendo pues a todos los demás. Tenemos una estrategia también que se llama estrategia gancho a pérdida, que es cuando una tienda vende un producto muy barato, a veces incluso por debajo de su costo, para atraer a los clientes y hacer que compren otras cosas que sí dan ganancia. En otras palabras, pierdo un poquito con un producto, pero gano mucho con los demás. Y esto pasa en los supermercados. Digamos que el supermercado pone la leche a un precio bien bajo. Esto llama la atención a la gente que entra a comprar leche, pero una vez dentro del supermercado, pues también compran pan, mantequilla, cereales y otras cosas. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que el supermercado pierde un poco con la leche, pero gana mucho más con todo lo demás que compran. Así que esa leche barata, entonces, es el gancho. Les puedo seguir nombrando, ¿verdad? Diferentes estrategias como la de los pollos, las pizzas en diferentes supermercados, pero ya usted entiende el concepto de productos gancho. Así que por último, hay diferentes herramientas y consejos prácticos para la fijación de precios. Por ejemplo, usted puede tener calculadoras de costos agrícolas que las puede conseguir en línea. También hay lo que se llama el presupuesto modelo para, por ejemplo, productos agrícolas de Puerto Rico. Si busca presupuestos modelo UPRM, le van a salir ya varios modelos de Google Sheet y Excel donde están los costos agrícolas calculados. También usted puede monitorar precios en los mercados locales, por ejemplo, en los mercados agrícolas, el Departamento de Agricultura, supermercados. Puede también agrupar quizás, ¿verdad? Ciertos productos y hacer ventas en volúmenes para reducir los costos. Puede usar las redes sociales para diferenciar y justificar el precio, como Instagram, Facebook, ¿verdad? TikTok. Eh, un ejemplo sería un agricultor de piñas que vende en supermercado, pues debe conocer pues la estructura de costos y comparar el precio con las piñas importadas. Si vende directo al consumidor, digamos a través de Facebook, pues puede destacar la frescura, la calidad local, hace un storytelling para justificar quizás entonces un precio mayor. Así que estos son, en verdad, nuevamente algunas herramientas y consejos prácticos para usted poder fijar un precio o saber cómo fijar un precio. Para culminar la clase de hoy, el precio no es solo un número, es una estrategia. Conociendo tus costos, el mercado y aplicando estrategias adecuadas, puedes vender mejor y ser más rentable. Y la pregunta de reflexión sería, ¿cómo podrían mejorar la estrategia de precios para su negocio agrícola? Hasta aquí hemos llegado con la clase. La próxima semana estaremos hablando sobre el tema de la plaza o distribución.